nos transforma. Tu palabra tiene el poder de darnos vida. Tu palabra penetra nuestros corazones, nuestra mente y lo más profundo de nuestro ser. Y llega y hace para cual lo aquello que fue enviado, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, tu palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos acceso a tu palabra y podemos disfrutarla y podemos gozarla y podemos compartirla, Dios. Yo te pido que yo pueda ser, Señor, un instrumento útil para tu gloria, que transporte tu palabra, que pueda transferir tu palabra y que esa palabra actúe conforme a tu propósito. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ¿qué creen? Hoy vamos a terminar el mensaje que hace como 800 años comenzamos, ¿verdad? Siempre todo tiene su tiempo y hoy tiene el tiempo del último tema del mensaje. Bueno, aquellos que no han estado, resumo un poco, podemos voltear a este lado y hablamos de las 3 E que toda iglesia debe de tener, ¿verdad? Explicamos que es como una cruz donde el primer poste nos habla de exaltar a Dios, nos habla de nuestra relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿verdad? Tienen que ver con nuestra relación con Dios. El 5.º mandamiento tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres, que es como el que encaja, y los siguientes tienen que ver con nuestro prójimo. Entonces, así es, lo primero que toda iglesia y todo creyente debemos de tener sólido es nuestra relación con Dios. Todo empieza con Dios, es el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una relación con Dios, un conocimiento de Dios, pues por más que hagamos las otras dos, no va a funcionar. Necesitamos conocer a Dios. Y la Biblia dice, y proseguiremos en conocerle. Si tú le has conocido, si tú has vivido tu relación, tienes que proseguir, tienes que seguir conociéndole día a día, porque siempre hay más de Dios y siempre lo necesitamos más. Entonces, exaltar a Dios sería la primera E que todo creyente debe de tener. Luego hablamos de la siguiente E, que ya sería como el tronco horizontal de la cruz, porque tiene que ver ya con otras personas. Equipar a los santos. El equipar a los santos nos habla del propósito de la iglesia, es darte a ti las herramientas para que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Revelarte a través del conocimiento de la palabra qué Dios quiere para ti, por qué estás aquí en la tierra. Y cuando lo descubras, prepararte para hacerlo, para cumplirlo. Entonces, wow, el propósito de la iglesia es poderoso. Explicamos, no sé si se acuerdan, explicamos que el propósito de la iglesia es ayudar al creyente, y hay gente que puede creer en Dios genuinamente, honestamente, con buena actitud, pero si no se integra al cuerpo de la iglesia, no va a crecer con salud. Digo, a lo mejor hay un pequeño crecimiento, pero no va a crecer en el propósito de Dios. Porque la iglesia no es solamente un lugar donde tú entras y sales. La iglesia es el que está a tu mano derecha, el que está a tu lado izquierdo, el que está atrás. Somos todos nosotros. Entonces, tú no nada más vas a aprender a través del que te enseña, ¿verdad? Que eso es importante, porque el que te enseña invierte tiempo, invierte esfuerzo, invierte preparación para poderte enseñar. Entonces, todo esto te lo ahorras tú, ya te sientas y tú ya recibes la enseñanza ya elaborada. Entonces, eso es bueno. Pero además, tú aprendes el modelo de Cristo a través de muchas personas, ¿verdad? Hay personas que van a modelarnos a Cristo como madres, ¿verdad? Hay gente que si tú eres una mamá primeriza, puedes ver y ser inspirada por otras personas que son mamás como tú, de niños chiquitos, y puedes ver a esas personas y aprender de ellas. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia, la verdad, nos permite aprender de muchos. Yo conocí a grandes mujeres de fe y de Dios que no eran predicadoras, pero eran mamás que modelaban también el amor del padre a los hijos. Entonces,
se aprende, ¿no? Mujeres ancianas que te enseñan. Yo recuerdo, hay una mujer en la iglesia que es eternamente joven, le digo, pero ella tiene casi sus 80 y ella siempre nos traía cortitas y creo que a la nueva generación la sigue trayendo cortitas, ¿no? ¿Por qué se levanta tanto al baño? Es una falta de respeto para el predicador. Usted es adulto, vaya, y los otros así. Digo, ay, no quiero ir al baño, pero no me va a regañar. ¿Verdad? Esas mujeres de antes que nos traían cortitos, pero también nos daban buenos tips. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, eran bebés, pues serán los bebés como sea, no porque son hijos de pastor, nacen sin piernas y sin ganas de caminar, ¿verdad? Como todos los niños, ellos querían andar corriendo, ellos querían andar gritando. Y bueno, era mi reto como mamá controlarlos, ¿verdad? Los que saben, los que tienen bebés saben de lo que hablamos. Y recuerdo que ella me dijo una vez, la reunión es muy larga para un niño. Y yo dije, pues no quiere que lo traiga, ¿o qué? Dice, no, usted debe de planear la reunión para su niño. No venga usted con su niño y no le traiga cosas. O sea, si va a ser muy larga la reunión, en el caso de las reuniones de la tarde, dice, traiga su cobijita para su niño para que haga su tendidito y se pueda dormir. Para si lo pone en las bancas, en las sillitas, el niño se duerma, porque ya es tarde. Tráigale sus colores, sus pinturas para que el niño tenga actividad en los tiempos, porque en esas reuniones no había escuela dominical, ¿verdad? Como aquí. Entonces dice, tráigale esto y todo, porque si el niño está inquieto es porque usted no planeó para su niño. Toda cortita, ¿no? Y realmente me funcionó, sus consejos los apliqué y me funcionaron. Entonces, qué lindo es tener este tipo de personas dentro de la iglesia que te enseñan. A lo mejor tú eres un joven estudiante y te van a platicar por allí de a veces, a lo mejor eres amigo de otro que su papá y vas a su casa y tu papá se empieza a platicar cómo fue el de estudiante, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus retos? Si oyeras las historias de algunos, te dirías, ay, qué fácil es la vida para mí, ¿verdad? Algunos estudiantes que platicaban que cuando ellos eran universitarios, eran foráneos, y para ir y venir a su ciudad, tenían que agarrar el tren, pero no lo agarraban, más bien se colaban. No sé cómo les llaman ¿cómo les llama eso de subirse al tren sin pagar? Bueno, ellos hacían eso, correteaban el tren y se subían y todo, porque pues, eran estudiantes, no tenían mucho dinero. Imagínense la incomodidad, el sol y todo esto para llegar a su ciudad y trabajar el fin de semana para ganar algún dinerito y volverse a regresar. ¿Y qué creen? En los cuartos que rentaban no tenían refri. No sé si tú eres estudiante y tienes refri, da gracias a Dios, porque muchos no tuvieron, y dice platicar estas personas que para poder aguantar el calor se iban a la biblioteca, pero no a estudiar, a dormirse una siesta. Y se hacía agarrar el libro pero a veces sí me descubrían y sí me levantaban y sí me llamaban la atención. Dice, pues a refrescarme. Antes no habían centros comerciales con refrigeración. Ya me digo como ancianita, ¿verdad? Sí, chin. ¿Verdad? ¿A quién le tocó? Sí, yo me acuerdo cuando la Cachanilla abrió con la refri, no, hombre, todo el mundo queríamos ir a la Cachanilla, no vas a refrescarnos, ¿no? Ahora ya es la modalidad de la mayor parte de los centros comerciales que tienen refrigeración, pero en aquel tiempo, o sea, no, como dijo Jesús, no había donde recostar la cabeza, ¿no? No había un lugar donde irte a refrescar. Dije, entonces, te enseñan a valorar lo que tienes, te enseñan a que sí se puede, o que sea difícil, y te enseñan que las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Tú dices, ay, el hermano trae un buen carro, el hermano tiene su casa, aprendes que el esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, aprendes tanto de todos, aprendes tanto de la familia, equipar a los santos, venir a la iglesia es prepararnos para lo mejor. Entonces, qué bueno que estás hoy aquí, qué bueno que tienes esa oportunidad y no te vayas de la iglesia sin saludar a dos que tres, porque a lo mejor en ese saludo vas a tener una gran bendición, ¿verdad? Entonces, aprovéchalo. Equipar a los santos es parte del propósito de la iglesia, prepararnos, dejarnos bien para lo que tenemos que cumplir. Y hoy, para terminar, hablaremos de la última E, que es extender el reino. La iglesia tiene una gran comisión, ¿verdad? El nombre de esta iglesia es
la gran comisión, porque es unos versículos que Jesús encomienda. Jesús muere, cumple su propósito redentor, resucita demostrando su poder y abriendo el camino para nosotros, pero también asciende de manera maravillosa. 500 personas fueron testigos de su ascensión, y él, cuando está por ascender, da a todas esas personas reunidas, no nada más a los ministros o a sus apóstoles, se los da a todos los creyentes que estaban allí y les da la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A cuánto les gusta viajar? Pues fíjate que yo estoy de ese corazón, porque la gran comisión incluye las misiones, las naciones completas. Entonces, donde quiera que vayas, hay un propósito que cumplir: hablarles a otros del Señor. Y yo quiero animarte a que tú y yo seamos creyentes que podamos extender el reino de Dios. Todos tenemos ese llamado y esa comisión para cumplir. Tú puedes decirme, pero pues es que yo no sé tantos versículos, no hablo tanto, ¿no? Pues no sé. No importa. La mejor enseñanza para predicar el Evangelio es tu propia vida. Cristo ha hecho cosas en ti, compártelas con los demás, con los que están a tu lado. Tú ves la necesidad de alguien, ora, anímate, ora, porque cuando tú oras, no es tu poder el que actúa, es el poder de Dios que respalda la oración. La Biblia dice, inclusive en la Gran Comisión, no nomás nos da la comisión, nos da el poder para cumplirla. Dice que tenemos el poder de comer cosa mortífera y no nos hará daño. Entonces, cuando estás con la Coca-Cola, pero no cumples la Gran Comisión, sí te va a hacer daño. Pero si tienes que tomar la Coca-Cola porque estás cumpliendo la Gran Comisión, pues el Señor le quitará el excesivo azúcar que tiene y todo lo demás. Pero entonces, cuando tú cumples la Gran Comisión, Dios respalda. Dice inclusive, y es algo que yo lo he visto, lo he vivido y lo he oído de otros, y ustedes lo van a oír porque estamos ya planeando un congreso que se llama Congreso de Misiones. Y vienen misioneros que conocemos y son nuestros grandes amigos, que han compartido con nosotros los milagros que ellos han vivido a través de cumplir la Gran Comisión en todo el mundo, ¿verdad? Unos amigos nuestros que se casaron, y jóvenes sin hijos se fueron a Marruecos a vivir, a un país musulmán, y tuvieron que aprender la lengua para poder compartir. No es fácil compartir en un lugar musulmán, porque aunque Marruecos es uno de los países más abiertos, no es tan penado, lo que sí sucede es, si es contra la ley, todo el país musulmán es contra la ley predicar el evangelio a alguien musulmán. O sea, ellos, como antiguamente nosotros estuvimos en México, que era por ley que tenías que ser católico, en los países musulmanes todavía es por ley que tienes que ser musulmán, o sea, es prohibido. Pero si tú eres turista, o sea, si tú eres extranjero, comerciante, que estás invirtiendo en el país, te permiten vivir y practicar tu religión abiertamente. Pero practicar tu religión no incluye extender el reino de Dios. El problema es que el cristianismo, practicar nuestra religión, es extender el reino de Dios. O sea, es imposible ser cristiano y no extender el reino de Dios. Porque la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se puede ocultar. Ni se debe, dice, no se pone una luz abajo de la almohada, ¿verdad? Se pone arriba en el candelero para que alumbre a todos. Entonces, el propósito de Dios para nosotros es que seamos esa luz, que nuestras propias vidas inspiren a otros para preguntar de Jesús o para que nosotros podamos hablar. De tal manera que donde Dios te ponga, que donde Dios te lleve, va a haber gente que se acerque a ti y te pregunte, ¿por qué? ¿Cómo le haces? Yo recuerdo no sé si fue el año pasado o el antepasado, cumplimos aniversario de bodas, y uno de nuestros hijos nos pagó un viaje y fuimos a un tiempo compartido a Cancún.
y muy a gusto, muy padre, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Que cuando ya los hijos crecen te pueden dar regalitos como eso, gloria a Dios. Y estuvimos allí muy a gusto y bueno, yo la verdad no pensé que era tanta gracia. En ese tiempo cumplíamos como 35 años de casados, estábamos celebrando eso y bueno, pues yo conozco gente en la iglesia que tiene más que eso. Así que no se me hace la gran cosa, ¿no? Los que no lo tienen, pues no va a ser cuestión de que sigan viviendo y practicando el cristianismo y van a llegar a eso. Porque es nuestra vida, es nuestra manera de vivir. No es, el divorcio no es una opción para el cristiano. Si tú practicas el cristianismo, tú vas a llegar a eso, no más es cuestión de tiempo. Lo difícil es practicar. Así que, pues estábamos allí festejando, pero les comento, realmente me llamó la atención. Hubo un momento en que estábamos en una reunión, pues así con mucha gente, y se empezaron a acercar, inclusive, pues la mayoría eran extranjeros, se acercaron y cuando supieron que estábamos celebrando nuestro 35 aniversario, nos aplaudieron. Y yo me sorprendí, dije, pues, no se me hacen tantos años, ¿no? Todavía fueron 50. Este, y se me acercaban y me decían, de hecho me llamaba la atención porque era gente más grande que yo. Yo le digo, ¿qué no tienen eso de casados? No, pues que ya tenían como 3 matrimonios, ¿verdad? Era el tercero, estaban nuevecitos todavía. Y la gran pregunta es, ¿cómo le hacen ustedes, porque se ven felices, cómo le hacen para llegar a esa edad? Y yo le dije la verdad, le dije, miren, nosotros nos casamos bien jóvenes y bien tontitos. Nada más nosotros nos podemos decir así, ustedes no. Pero sí era la verdad, ¿eh? La verdad, si tú nos hubieras conocido recién casados, no, diría mi papá, no te dabas un 20 por nosotros. No podías profetizar que nuestro matrimonio iba a durar mucho, porque éramos tan torpes, tan jóvenes, tan incapaces, tan pocos dotados, en fin. La verdad, estábamos, ahora que yo veo a los otros jóvenes y digo, pues, qué bárbaro, este joven no hizo esto, y digo yo, amor, ¿no te acuerdas nosotros? ¿Tú lo hiciste? No. Le dije, pues, así se casa, si se casan ya grande, pues ya, ¿verdad? Uno compone las cosas, pero de joven generalmente uno se equivoca mucho. Y nosotros estábamos muy, muy jóvenes. Entonces, ¿cómo pudimos llegar? Le dije yo, es que crecimos en iglesia. Dije, yo creo que el éxito de nuestro matrimonio es que siempre permanecimos allí. No es que no nos equivocamos, ¿eh? No es que siempre fuimos tan buenos y obedientes cristianos. Oh, no, 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 no. Pero permanecimos aún con nuestros malos momentos, nuestras malas decisiones y aún nuestras malas acciones. Permanecimos y aprendimos que Dios nos corrige y que a veces cuando no estás muy bien, pues sí te da con la vara, pero que esa corrección te va a dar vida, no te va a dar muerte. Aunque sentimos que nos morimos, el Señor estuvo allí, nos ayudó, nos levantó, nos enseñó y pudimos seguir caminando. Hay esperanza en el Señor, ¿verdad? Eso es maravilloso. Cuando pudimos hablar acerca de esto con otros matrimonios, muchos se estuvieron acercándonos, pidiéndonos consejo, inclusive cuando nadie sabía que éramos pastores, andábamos de turistas, pues andábamos de la secreta. Queríamos tirar pan. No, pues tampoco traemos una creencia, pues somos pastores. Pero al final tuvimos que decirlo porque vimos a la gente tan necesitada, la verdad, vimos como ovejas que no tienen pastor. Y cuando supieron que éramos pastores, pues así casi hacían fila por consejería, ¿no? Y dimos varias consejería y matrimonial gratis. Y bueno, Dios nos compensa. Y entre esa consejería había una pareja más joven, una pareja más joven que nosotros, yo creo que eran de 40 los muchachos para nosotros. Y esta pareja, pues tenía sus conflictos, tenía sus problemas y platicamos con ellos acerca de esto, les dimos esperanza, hay una mejor manera de vivir, les platicamos. Y esta pareja tenía muy buen nivel económico. Ya después supimos que su casa estaba en las lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Tenía bastante nivel económico. Estaban muy guapos, ¿verdad? Eran personas atléticas, talentosas y cultas. Entonces, daba la impresión de que teniendo tanto a su favor era más fácil para ellos, pero no era así, y ellos lo sabían.
Ellos tenían muchos problemas y conflictos y luego nos hablaron acerca de que habían buscado ayuda, no sé si sabes, pero está de moda entre la gente rica los chamanes. ¿Sí? Dije, se casan y se tiran al suelo y les hacen no sé qué con humo. Y dije, ay, Dios mío, si para pronto no se estudia. Fíjate nada más. Y les dan, y les cobran carísimo. Y ya la gente necesita oír que hay una mejor manera de vivir, necesita saber que hay esperanza. Cuando a veces nosotros, estoy hablando de mi esposo y yo, como estamos tan rodeados de gente tan hermosa como son ustedes, a veces escucho sus historias antes de Cristo y ya me platican de que unos le daban con la plancha, ¿no? Al esposo. Y yo, una persona súper delicada, súper amable, súper apacible, una intercesora de la mujer. Y que le haya dado con la plancha al esposo, no me la imagino. Y digo, yo sí pienso que se lo merecía, ¿verdad? Ya, después que me platicó en su historia, dije, uy, ojalá le hubiera dado en la cabeza. Gracias a Dios, no soy yo Dios para disponer eso. Y ellos, cuando tú los ves renovados y restaurados por Dios, nosotros ni sabíamos, nosotros hablamos el Evangelio y nada más, pero no es nuestro poder o nuestra gracia, es el poder de la palabra de Dios que actúa y cambia y transforma y trae esperanza. Y aquellos que creen y aquellos que la reciben tienen un poder transformador increíble. La Biblia dice que nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo. Es como la oportunidad que todos queremos tener. Recuerdo una mujer que dijo, ni naciendo de nuevo cambia. Así lo dijo, ¿verdad? Pues cambió, porque nació de nuevo. Y su mente cambió, fue transformado. Esta persona platicaba que su papá fue zapatista, y pues su papá mató gente, desde mi papá era un hombre violento, porque yo me imagino que, pues ahorita oímos así como zapatista, oh, interesante, no, era andar asesinando gente. Dice, y cuando él se fue, porque pues fue años lo de la revolución y todo, pues él se fue a matar gente. Y a fuerzas tenían que matar gente, porque era o lo matas o te matan, ¿no? Entonces, pues, la guerra es fea, es violenta, ¿no? Y vives y ves cosas muy feas. Y este hombre, o sea, su papá, pues así le tocó vivir esa historia, esa vida. Y dice que cuando la guerra terminó, su papá era mucho más grande que su mamá, porque se usaba también, la propuesta matrimonial era interesante, veían una jovencita bonita y se la robaba. Así. Lo que ahora sería secuestro, en aquel tiempo era matrimonio. O sea, pobres mujeres, ¿verdad? Pero así empezaban sus matrimonios y fíjate que duraban. Pero qué increíble. Y ahora que nos tratan bonito y no queremos, nos andamos quejando, la historia está medio rara. Bueno, agarró a su mamá en uno de esos viajes, la secuestró y se casó con ella porque eran muy decentes. O sea, así era la manera. En Sevilla en Ciudad de Sevilla, España, nunca he estado, me han dicho. Hay una fiesta que todavía celebra ese tipo pero ya lo hacen como de tradición. El hombre anda en el caballo y las mujeres se visten bonitas, se ponen flores en la cabeza, recuerdan la mujer sevillana con sus cordones, se llama sombrero, con sus flores. Creo que si te las pones de un lado significa que eres soltera. Entonces las solteras que traían sus flores de cierto lado, no recuerdo cuál, pero hay un cierto lado, andan en la plaza y los muchachos vienen en sus caballos y suben literalmente a la muchacha que les gusta, ¿no? Y esa es la tradición, así ese día se declara la mayoría de los de Sevilla, ¿no? Es una manera de declararle el amor a alguien. Entonces, celebrando el estilo de vida de antes, que así era. Y que pues los muchachos se vestían bonito porque también esperaban que alguien bien las subiera a su caballo. Este hombre, creado por un hombre así rudo, dice que su papá, entre las cosas que le enseñó, fue los hombres no lloran, ¿verdad? Antes era muy usual esa manera de pensar. El hombre es rudo, el hombre es fuerte, el hombre no llora. Él comenta que en su vida nunca había llorado.
El día que murió su madre, él no lloró. Aunque su dolor estaba dentro de su corazón, él no pudo llorar porque él no fue educado para llorar. Le enseñaron a guardar sus emociones y controlarse de esa manera, porque eso demostraba hombría. Cuando él conoció al Señor como su Señor y Salvador, y poco a poco fue transformado en un hombre atento, en un hombre cariñoso, en un hombre más tierno para su esposa y sus hijos, un día el Espíritu Santo lo tocó de una manera muy especial y por primera vez en la vida él empieza a llorar. Él le dijo en una palabra profética, yo voy a poner lágrimas en tus ojos, pero no van a ser de dolor, van a ser de sanidad en tu corazón. Y él comienza a tener un proceso de sanidad en su corazón por todas las heridas que en su niñez él había tenido. Dice, los cariños que mi papá me daba eran sentarme y ponerme, agarrarme entre sus dos piernas y darme coscorrones. Esos eran sus cariños. O sea, lo más que llegaba a darme cariñitos eran con coscorrones. Dijo, todavía recuerdo haberlo visto hacer eso, que el dolor de cabeza, y él es médico, el dolor de cabeza se lo curaba golpeándose. Ya se me quitó. Porque así le enseñó a su papá, o sea, todo era con golpes, ¿no? Todo se arreglaba golpeando. Llegamos así al Señor, ¿verdad? Llegamos un poco golpeados, llegamos un poco traumados a veces, llegamos heridos, llegamos con conceptos equivocados que ya están inclusive lastimando a nuestras siguientes generaciones, si somos personas casadas y con hijos, y así llegamos, como tú llegues. La palabra de Dios transforma. No en un instante hay una transformación porque viene la fe de creer que hay una mejor manera de vivir. La primera transformación es esa fe. Antes yo no creía y ahora creo. Recuerdo una persona que dijo, yo siempre he sido ateo. Dijo, ya, o sea, me es bien difícil porque pues ya mi mente se acostumbró a resolver todo sin Dios. Me bloqueé en ese tema y yo me cuesta mucho trabajo. Pero nos había conocido, él era compañero y amigo de mi esposo, de su trabajo, y él respetaba y admiraba a mi esposo por su testimonio, y cuando vio nuestra relación matrimonial, él dijo, yo lo quiero para mí. Entonces él le comenta a mi esposo eso y le dijo a mi esposo, es que sin Cristo no la vas a tener. O sea, yo no te puedo compartir, mira, haz esto, haz aquello, hazlo así, porque no ha sido así. Ha sido con la pura ayuda de Dios. Y lo único que yo tengo para decir que tú no tienes es al Señor. Tú eres inteligente, tú eres bueno, tú eres capaz. Mejor que yo. Lo único que hace la diferencia entre tú y yo es Cristo. Dijo, entonces, si tú ves algo en mí que pueda ser bueno para ti, es Cristo. Y sin Él no hay nada que yo te pueda compartir de bueno. En fin, él cree en esa palabra que él da. Dijo, pero confiesa, para mí es muy difícil tener así como en mi ecuación a Dios, porque toda mi vida, que fue muy larga, no lo he tenido. Pero yo creo, pero le dijo a mi esposo, ¿pero crees lo que yo te digo? Sí, yo te creo a ti. Yo sí creo que tú sí vives lo que estás predicando. Dijo, entonces, hazlo creyéndome a mí. Dijo, sí, eso voy a hacer. Y empezó a estudiar y empezó a asistir y fue transformado por el poder de Dios. No es que ya sea perfecto o que seamos perfectos, porque el mismo Pablo dijo, no es que somos perfectos, pero proseguimos al blanco. Seguimos adelante. Tú y yo, como cristianos, necesitamos ser pescadores de hombres. Y te voy a rápidamente nada más. En Mateo 4:19 dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Como ustedes saben, nosotros tenemos una casa en San Felipe y una iglesia en San Felipe y casi 30 años, creo que son 30 años, hemos estado allí en San Felipe, no, pues ya son más de 30 años, y muchos de nuestros amigos son pescadores.
Y los pescadores tienen una cierta personalidad peculiar que me ayudó mucho a entender este pasaje de la Escritura, lo que Dios está pidiendo que tú y yo seamos. Lo primero que yo aprendí con los pescadores es que al pescador le gusta pescar. En serio, no hay pescador que no sea pescador por voluntad. Porque hay otras cosas que hacer. Una vez estaban unos jóvenes, teníamos un taller para jovencitos, y estábamos hablando de, pues, de que estudiara, ¿no? Y hablábamos entrevistamos al albañil, cuál era su tipo de trabajo y sus inconvenientes y todo. Y ellos estaban, quiero ser albañil, ok. Y el albañil les decía, yo les recomiendo que mejor escuchen. Pero cuando llegamos al pescador, el pescador dijo, sí, vamos a hacer eso. Pesado a las 4 de la mañana hay que despertarse. Pero está bien suave, pues que pues, se relaja uno allá en el mar. No siempre pescamos, fíjate. No sabes, uno que no sabe piensa que el pescador siempre sale al mar y siempre trae pescado, ¿no? Porque, pues, imagínate que trabajes y que no te paguen. Pero no es así. Muchas veces el pescador está acostumbrado y sabe que va a gastar, se va a esforzar y va a llegar sin nada. Sin nada, nada más el gasto de la gasolina y la soledad que se puso. Y los tacos que le hicieron porque se comió en el camino. Pero con todo, él elige ser pescador. Al pescador sí le gusta pescar. Muchos conocí personas muy brillantes, eran estudiantes de primer lugar en la escuela. Muy brillantes. Estos muchachos, la verdad, hubiera podido ser médico, porque era un muchacho muy, muy brillante. Pero su papá era pescador, su abuelo fue pescador, y él amaba pescar. Y él nos dijo, es que yo quiero ser pescador. A mí me encanta pescar. Y pues a la esposa o a la novia prometida le dijimos, ¿sí sabes lo que sí va a significar para ti eso? Primero, tú estás estudiando contabilidad, vas a tener que ejercerlo en un pueblo con mar, porque el pescador no tiene opción de vivir en el otro lado, ¿no? Sí necesita vivir en el mar. Entonces, sabes que tu esposo va a trabajar fuerte, mucho, quemadito, lo vas a tener toda la vida. Pero tiene sus ventajas, ¿verdad? Cuando hay peces, pues va a haber peces. Cuando hay camarones, pues va a haber camarones. Yo aprendí eso en un pueblo de pescadores, ¿verdad? Cuando decimos, es que no tengo nada, es que no tengo nada que comer, ya me acordé, tengo unos camarones. Me acuerdo que cuando dijimos eso, mi hermano, que era de ciudad, nos dijo, ¿qué? ¿No tienen que comer? ¿Comen camarones? ¿Neta? Yo me quiero venir aquí. Pues sí, esa es la ventaja del pueblo de pescadores, ¿verdad? Comes lo que pescas. Entonces, el pescador ama pescar. Si Dios te manda a ser pescador de hombres, tú vas a amar hacerlo. Probablemente nunca has tenido la experiencia, no vienes de un hijo de un padre pescador como este joven que te platiqué, y digas, es que yo no entiendo qué es eso. Pero te estoy diciendo hoy, tú vienes de un padre espiritual que es pescador. Jesús, en la mayoría de sus discípulos fueron pescadores. Y esta frase lo dijo por eso. Hoy les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Y lo primero que Dios nos va a dar es amor para pescar a esas personas. Ese deseo de querer ir para compartir. Vivimos en una ciudad con mucho calor, ya sabemos. Esta temporada odiamos a los de Ensenada, nos caen mal, y hay que decirlo. Yo, a mí no tengo agua, no merece. Con ese clima. No, pero vamos a Ensenada, ¿verdad? La próxima semana con los jóvenes adultos. Pero pues en octubre y todo ya tenemos mejor clima. Son unos mesecitos. Es difícil salir, ¿verdad? ¿Cuántos no les gusta salir en estos días? ¿Verdad? Preferimos quedarnos en la casa con la refrigeración prendida, pero de repente sabes que fulanita, tu vecino, tiene problemas o te llama y te dices que sabes que tengo un chorro de broncas, ando en esta crisis y todo, y Dios pone en tu corazón y te dice, ve, el pescador tiene que salir.
el pescador tiene que aprender a que está afuera lo que tiene que compartir. Entonces, tienes que aprender a amar. Cuando ves el resultado, cuando aprendes lo que puede pasar, cuando tú compartes el evangelio con las personas, cuando empiezas a ver las vidas transformadas por el poder de Dios, te empieza a gustar, porque te sorprende. Dios respalda a aquel que está dispuesto a pescar. Aquel que no se va a basar en mis problemas, porque no siempre tienes tu vida perfecta, ¿no? Sí, claro que tienes problemas, claro que tienes crisis que tú ocasionaste algunas veces y otras que no, que vinieron para darte más sabiduría y más fuerza. Pero crisis son crisis y duelen. Y a veces cuando tienes la crisis, que te llamen y te diga alguien, necesito ayuda. Cuando tú sepas que alguien está en el hospital y tiene una situación difícil y dices, híjole, tengo que ir a visitar a esta persona enferma. Y que el Espíritu Santo te diga, ora, porque parte de la gran comisión dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Eso dice, ¿eh? Y no se lo está diciendo a los ministros, se lo está diciendo a esos pescadores que andan pescando. Les da redes, les da anzuelos, les da las herramientas para pescar. Si tú vas y visitas al enfermo, Dios te va a dar la capacidad. Tú nada más haz la oración, el resto lo hace el Señor. Dios respalda. Recuerdo que en una ocasión mi esposo y yo supimos del caso de una niña que nació y parece que sus pulmones no se abrían y dijeron, la niña va a morir esta noche, está pues recién nacida, no están funcionando sus pulmones y va a morir. Esta niña era nieta de una mujer que le habíamos hablado del Señor Jesús y era reciente, ¿verdad? Que ella estaba creyendo. Y ella llegó con nosotros llorando y angustiada y diciéndonos, es que mi hija, su hija se está muriendo, me dijeron que nació mal de los pulmones y ya intentaron todo y los pulmones no se responden, no se ensanchan. Entonces, pues nos dijeron que pues nos preparáramos porque lo más probable es que no pasara la noche. Esta niña estaba en un hospital en Mexicali y nosotros estábamos en San Felipe, pues agarramos el carro y le dijimos, vámonos ahorita al hospital. Y vamos al hospital y no dejan entrar porque ya es tipo de terapia intensiva y todo. Y permitieron que mi esposo entrara para orar por ella. Nosotros afuera nos agarramos de las manos los que íbamos. Hicimos un clamor sincero por esta niña y le dijimos al Señor, respalda, Dios. Si tú quieres que la fe de esta mujer crezca, si tú quieres que su hija crea en ti, respalda, Señor, conforme a tu palabra que dice sobre los enfermos van a poner sus manos y estos sanarán, Señor, cumple tu palabra y haz tu obra maravillosa. Y cuando mi esposo tome su mano sobre esta niña, hace el milagro de expandir esos pulmones. Bueno, mi esposo oró y todo, estuvimos un rato afuera, oramos por los padres también y todo. Empezamos a sentir fe y empezamos a animar y nos quedamos un tiempo la sala de emergencias ahí esperando y todo. Y como a las 2 o 3 horas sale su mamá de la bebé y nos empieza a decir que los médicos están sorprendidos porque algo está pasando con los pulmones que empiezan a trabajar. Seguimos orando, Señor, sigue haciéndolo a milagro. Bueno, no pasó la noche cuando habían dicho que iba a morir, la bebé estaba funcionándole sus 2 pulmones. Esa bebé ahora ya está casada y tiene hijos. Dios respalda a los pescadores. No, nosotros hacemos el trabajo fácil, porque no fue tan difícil hacerlo. Ya cuando vimos ese milagro, dijimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Pecadores viles, gente que no tiene ni médicos somos para entender, ni entendemos bien lo que le pasa a la niña. Pero Dios obró un milagro respaldando nuestra fe y nuestra obediencia. Tú, si eres un creyente, aprende a ser pescador, anímate. No te esperes para creer que nada más es un trabajo de los ministros. Los ministros, nuestro trabajo es equiparte a ti. No estar mucha gente, pastor, venga para orar por fulanito, pastor, venga por acá, porque acá se oyen ruidos, hay tantas historias que podemos contar.
que en una casa que hacían ruidos raros y que espantaban y ya sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Y mi esposo llega y dice, miren, nosotros podemos orar para que cualquier cosa que esté aquí, pues se vaya. Y cuando nosotros lleguemos en el nombre de Jesús no va a estar, porque nosotros traemos el Espíritu de Dios, pero nosotros nos vamos a ir y el Espíritu se va con nosotros, excepto si ustedes lo tienen. Ustedes tienen que hacer que en su casa gobierne el Señor y que el Espíritu, que Jesús, que levantó a Jesús de la muerte, vivifique sus vidas. Y empezamos a hablar, ellos aceptaron a Cristo, entendieron, y nunca más volvieron a oír ruidos y situaciones raras, y ellos empezaron a asistir y empezaron a crecer en la fe y fueron transformados por el poder de Dios. Tú y yo necesitamos animarnos y pescar, porque donde vas a pescar están los milagros, y créeme, te lo dice un pecador que ha aprendido que Dios es bueno, que Dios ama al perdido, que Dios ama. Él no hace excepción de personas. Él ama al indigente y al drogadicto, que nadie da nada por él. Ya les había platicado esto en alguna ocasión, ¿verdad? Un hombre que usaba drogas, pero de esos que ya tú dices, no, ya están dando miedo, ¿no? Sí hay unos así, ¿verdad? Que dices, no, es que este sí ya se ve que ya no está lúcido. Este hombre, ya su familia ya lo daba por muerto, ya vivía en la calle, lógico, porque pues había sido violento, había sido ladrón, había sido inestable emocional y psicológicamente, entonces ya no podía compartir y vivir en familia, se fue a la calle, siguió su sentido de caída y la verdad la gente y su familia sí decían, pues yo creo que ya se va a morir mi hermano porque está muy, muy mal. Su vestidura era una vestidura de indigente, todo sucio, todo sus rastas ya en el pelo, siempre la misma ropa, no tenía ninguna higiene, había perdido realmente la lucidez. Una mujer anciana, a lo mejor no era tan anciana, a lo mejor era muchacha como yo, pero ahí dicen anciano a uno, ya ni la hace. Bueno, sí era abuela, pero yo ya en edad de ser abuela digo yo, ay, no están tan grandes. Bueno, ella sí era abuela y ella oraba en su casa y Dios le dijo en la oración, quiero que vayas y le compartas a este específico hombre, era el terror del pueblo, ¿no? Todos decían, no, pues hay que esconder las cosas y llega porque te va a robar, no se les acercaba porque además que olía mal y que su conducta era difícil, pues tenía fama de ladrón, ¿no? Y a le dijo esta mujer que era pues de edad considerable, que fuera y le hablara de Jesús, de ese que ya ni parecía que estaba lúcido, la verdad. Ya parecía que ya le faltaba, ¿qué dice? 20 para el peso. Ya estaba medio. Pero ella dijo, pues el Señor me dijo, yo voy a ir. Era una pescadora experimentada, ¿no? Era una señora mayor, pero le encantaba orar y visitar y ir donde había necesidad. Y si Dios le decía, ella lo hacía. Ella va, pero si piensa no ir sola, cuando una de sus hijas, que había estudiado instituto bíblico y que sabía mucho la Biblia, supo que su mamá iba a ir para allá. No, mamá, estás loca, ya está bien mal, ya no tiene remedio. Dijo su mamá, pues yo no sé, a mí, yo estaba orando y Dios claramente me dijo que fuera con él. Y ya me dijo que le dijera esto. Pero mamá, y todo, bueno, total que la mujer estaba tan comprometida a hacerlo que pues la hija tuvo que acompañarla muy a disgusto y creo que un hijo también en el carro porque pues no se fuera a poner violento el hombre, ¿no? Van y se baja la mujer y va con el hombre que está ahí todo mal y empieza a decirle, oye, fíjate que me llamo fulanita, yo vivo aquí, yo conozco a tu familia, y el hombre se le quedaba así viendo nada más, no contestaba. Y le dijo, yo estaba orando y Dios me dijo que te dijera esto. No sé por qué, pero Dios me dijo y le dio el mensaje que ella sentía que Dios tenía para él. Y el hombre captó la atención de él, porque luego ya volvió con una cara
Antes veía como que no te entendía, pero en ese momento que ella dijo el mensaje, él cambió su semblante y empezó a escucharla. Tanto lo escuchó y que empezó a llorar el hombre y todo, y dice la mujer, ¿y quieres recibir a Cristo? Sí, permíteme. Y va por su hija, la que sí tiene teología y sabe muy bien orar y todo. Mi hija, ven, ¿para qué ores por él? Porque ya quiere recibir a Cristo. Y ahí va la otra para que reciba a Cristo. Este hombre lo conocimos, esta historia lo conocimos por él. Él fue ese indigente, él era un empresario y un pastor en una iglesia en Vizcaíno. Me parecía así como increíble saber que esta era su historia. Otro de los pastores que conocemos de San Felipe tiene una historia muy, muy similar. Y es un hombre que le encanta extender el reino, a él le encantan las misiones, siempre va a Nayarit, a las sierras, siempre va, yo no lo puedo imaginar que él haya sido un indigente, que haya estado tan mal, y el poder de Dios actuando, y el mensajero, el pescador que Dios usó, fue gente de lo más sencilla y ordinaria. Lo único que tenían era un Dios extraordinario al que sí le creyeron y estuvieron dispuestos a obedecer. Tú tienes un Dios extraordinario y te ha dado una gran comisión. Y cuando decimos gran comisión, es una expresión de gran comisión. Es una gran encomienda, un gran trabajo. Vayan ustedes y hagan discípulos. ¿Por qué Dios no encargó a ángeles que lo hicieran? ¿Por qué Dios no, dice la Biblia, ni son muchos, ni sabios, ni entendidos entre vosotros? ¿Por qué no buscó gente mejor? Yo recuerdo que uno de mis hermanos, yo no fui la primera, yo fue la segunda, pero fui la primera que estaba en la casa, que escuchó el mensaje de salvación y que lo recibió. Y uno de mis hermanos se burlaba de mí y pues sí me decía Santa Diana Bendita, ¿no? Y cosas así como que, no, que tú siempre has sido bien santurrona, pero cómo está difícil que yo haga esto, ¿no? Y él estaba joven y pues para colmo de coraje me va diciendo, ¿y qué? ¿Están buenas las morritas? Y yo, que me dijeran así de mis amadas amigas y hermanos, y yo, son muy buenas personas, y eso te refieres, con bondad. Y dice, voy a ir para ganar a las morritas. Me voy a llevar alguna al mundo, y empezó a burlarse, ¿no? Y me dio un celo de Dios, recuerdo haber volteado y haberle dicho, ahora sé que sí vas a servir al Señor, porque lo estás retando. Tú acabas de decir cómo está pelón para que yo lo haga. Y para Dios nada es imposible. Sea por mi palabra o la palabra de quien sea, va a haber un propósito y me va a que le di la sentencia final. Tú vas a servir a Dios. Hoy hermano mío es un pastor y ahora de misionero, ahora se va a Zacatecas, ayudar en iglesias, y ha servido al Señor por, creo que también casi 30 años. Entonces, nada es imposible para Dios. Tú no tienes idea lo que Dios puede hacer cuando tú llevas el poderoso mensaje transformador de la palabra de Dios. Si tan solo ves menos tus propias necesidades y problemas y empiezas a ver a un mundo con necesidad. Les digo, esta vez que estuvimos en Cancún, tenía rato que no estaba tan llena de gente que no conocía del Señor, porque yo vivo entre gente pues muy bonitas historias. Yo conozco a los que golpeaban a la esposa cuando ya son buenos. Yo conozco a la que aventaba la plancha cuando ya no la con mucho respeto. Entonces, pues digo, a mí me tocó muy padre, ¿no? Porque ya los veo bien bonitos. Sí, a veces me toca participar en llevarlo al Señor, pero la obra de transformación de Cristo es increíble y ya no me toca ver eso. O sea, no, das de nuevo y la Biblia dice las cosas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay cosas nuevas para ti. Si no has conocido al Señor y hoy tienes en tu corazón y arde en tu corazón ese deseo y esa fe que a lo mejor antes no tenías, pero hoy a través del testimonio,
porque el testimonio tiene poder. No estoy dando mi testimonio, estoy dando muchos testimonios que me ha tocado oír por primera mano, de primera mano, y crees, acéptalo hoy. No se trata de que entiendas todo, poco a poco vas a entender, pero si hoy tienes esa fe salvadora, yo te digo, hay una nueva vida para ti. ¿Has oído eso de borrón y cuenta nueva? Hoy tienes la oportunidad. Jesús, la palabra de Dios dice, vengan y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana van a ser. O sea, hoy tienes la oportunidad de conocer que hay un Cristo que murió y resucitó y tiene el poder de cambiar tu vida. Hoy tienes ante ti la oportunidad y estás conociendo historias de gente que la tomaron estando completamente sin esperanza y cómo Dios pudo transformarlos. Yo te digo hoy, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, recíbelo hoy. Recíbelo hoy porque Él tiene el poder de cambiar tu vida y la cambia para bien. No quiere decir que todo va a ser fácil. La Biblia dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y esto significa sobre Cristo. Pero vinieron ríos y vientos y lluvias y tempestad, lo mismo que le vino al otro. Al cristiano le vienen las mismas crisis, pero las recibe diferente, porque ya no está solo. Ahora está en un cimiento sólido que puede ir al refugio. El salmista dijo, cuando mi corazón desmaya, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo estoy chiquita, pero hay una roca que es más alta que yo, a la que yo puedo ir. Y el que me hace fuerte es el Señor, que es grande y poderoso. Dice la Biblia que el que es débil puede decir, fuerte soy, a través de su espíritu. Nunca más te sentirás solo. Nunca más tendrás que luchar solo. El Señor quiere estar de tu lado. Quiere enseñarte a pelear sus peleas, porque Él te va a hacer más que vencedor. Si tú no has recibido al Señor, yo te animo que levantes tu mano y lo hagas público, tu deseo. Te voy a decir por qué. Porque el Señor no murió en un lugar privado. Él públicamente fue exhibido, fue humillado, fue golpeado, lo vieron todos. Él murió públicamente en la cruz por ti y por mí. Lo más difícil lo ha hecho Él. Solamente nos dice, si tú crees, recíbeme en tu corazón. Si hay alguien aquí que hoy tiene ese deseo y se fue en su corazón, por favor, levanta tu mano y vamos a hacer este paréntesis, ya estamos por terminar, para que tú le puedas recibir. ¿Qué vas a hacer? Nada. Simplemente quiero saber que tú estás allí para que tú le recibas y vamos a orar contigo. O sea, vamos a todos a hacer una oración de fe. Entonces, yo voy a pedir que por favor los del Ministerio de Alabanza pasen. Vamos a hacer nuestro alto aquí. Sí, hay más que decir, pero siento yo ahorita que es el momento para frenar, porque el pescador de almas está aquí. Y él sabe que hay gente que ha venido, quizás con necesidades, quizás ni siquiera sabe que las tenía, pero algo está ardiendo en su corazón y hay una esperanza de sus vidas. Vamos a ponernos en nuestros pies todos. Y hoy, como iglesia, vamos a recordar que todos fuimos llamados a la pesca. Tú tienes un llamado celestial. Va a haber muchas distracciones para ti, porque el diablo conoce el poder que hay en la predicación del Evangelio, en el poder que tú tienes a través de tu testimonio con los que están a tu alrededor. Pero no caigas en la provocación. Confía en Dios. Al que Él envía, Él provee. Y hoy está enviando a su iglesia a testificar, a hablar a otros y a traer esperanza. Simplemente habla lo que Dios ha hecho contigo. Puedes decir, como dijo el salmista, este pobre clamó a Dios
Y él le oyó y le libró de todos sus temores, de todos sus miedos. Tú puedes decir, yo también tuve problemas. Aún cuando eras jovencito, en mi caso yo me convertí muy joven, yo también pude saber lo que es llorar en silencio y en soledad, sin saber a quién o a dónde ir. Pero escuchar un mensaje de esperanza en mi vida que tomé cambió mi vida. Y he tomado muy malas decisiones muchas veces después de eso, no creas. Yo no soy perfecta, Dios es perfecto. Pero siempre, siempre doy gracias a Dios por tomar esa decisión. Esa fue la mejor decisión de mi vida. Eso fue un antes y después de Cristo. Así vas a ser tú, antes y después de Cristo. El Señor cambia vidas. Dios nos ha dado el mensaje de la restauración, de la reconciliación. Y dice la Biblia, diles a los demás, reconcíliate con Dios. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu padre. Dios quiere ser tu ayuda. Dios quiere estar de tu parte. No vino para decirte que te vas al infierno. No vino para desearte eso. Él nunca planeó el infierno para el ser humano. El infierno tenía un propósito, el ángel, el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para los humanos. Los humanos que van al infierno es porque van siguiendo al diablo y sus ángeles. Van al lugar que Dios no hizo para ellos. Dios hizo un lugar de descanso y de reposo. Dios hizo un lugar de bien para nosotros. Y la Biblia dice que es su deseo y su voluntad que ninguno perezca, sino que todos sepan que hay una mejor manera de vivir, que no tienes por qué luchar solo, que tú no estás solo. Él ha escuchado tu clamor en tu soledad, aún los pensamientos que ni siquiera salieron por la boca, Él ya lo supo. Él ha oído tu clamor. Él ha visto tu deseo y tu dolor. Y Él te dice a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven sus yugos, mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es ligera. Él cargará la carga contigo. Él te va a ayudar. El Señor es nuestro ayudador. Él dice en la Biblia que es nuestra sombra. Ahorita que hay sol, ¿verdad? Él es nuestra sombra. Cuando tú caminas con Él, te das cuenta que ni el sol te quita el gozo. Te das cuenta que puedes ver cosas que antes ni siquiera observabas. Puedes ver, yo recuerdo cuando yo me convertí, fue en agosto, no sé qué día, pero sé que fue en agosto porque hacía mucho calor. Y yo me iba caminando de mi casa a la iglesia a las 2 de la tarde porque salía a comer. Y era la hora de la oración. Yo prefería ir a la oración. En agosto, yo siempre fui muy de sol y todavía los que me conocen saben que yo soy antisol. Pero en ese momento yo estaba tan fascinada con lo que Dios estaba haciendo que recuerdo que sentía el sol caliente sobre mi cabeza y todavía decía, ay, Señor, tú eres bueno, qué rico soy. Y abría los ojos y si pasaba por un árbol y su sombra decía, ay Dios, qué lindo es, qué bello, pusiste una sombra a mitad de mi camino para que pudiera refrescarme. Y podía oír ese cantar de los pájaros que a veces nos abruman y nos aburren porque nos despiertan. Y yo decía, Señor, tú me mandas serenata. Veía árboles o flores y pensaba que todo el Señor lo había puesto para mí. Porque así era. Hay una vida nueva para ti. Hay ojos que se abren y empiezas a ver con gratitud las cosas que antes ni siquiera observabas. Yo te invito a que tú hoy abras tus ojos y recibas al Señor. Si tú ya lo has hecho, no te quedes con eso. No está bien lo que estás haciendo.
No está bien que tú sepas que tienes un Dios que te ayude y todavía te das el lujo de decir hoy no mañana. No está bien que tú sepas que tú puedes venir el domingo y recibir el refrigerio, y no hablo de la refrigeración, aunque gracias a Dios que la tenemos. Y no sepan los demás que ya hay una mejor manera de vivir, un lugar donde yo puedo refrescar, un lugar donde puedo animarme, un lugar donde puedo conocer a otros que me animan. No está bien que te quedes con eso. Hoy el Señor te dice: yo te llamo a la pesca de hombres. Yo voy a hacer que tú ames el pescar. Yo te voy a levantar de tu flojera espiritual, de tu pereza, y te voy a dar una pasión como nunca antes la has tenido. La pasión hará que tú recorras millas y kilómetros para hablar y testificar de Jesús. Ni siquiera el sol o el calor te van a detener, porque yo traigo para ti un fuego nuevo. Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. Será un paso a paso. A lo mejor alguien te va a invitar a que le acompañes y empezarás a testificar y a ver que Dios cambia vidas. A lo mejor alguien te va a buscar con desesperación y no te vas a poder librar, y te vas a acordar en ese momento de lo que hoy se te habló y dirás: pues, ¿qué dijo la pastora? No me acuerdo, me dijo algo como que sí podía orar. Está enfermo, pues yo le voy a decir fácil: Señor, haz tu obra en su cuerpo, sánalo en el nombre de Jesús, y ya. Dios obra milagros. Él quiere y ama al mundo. Él ve el corazón de la gente que sufre. Él quiere hablarles, Él quiere abrazarlos, pero tú y yo somos su cuerpo, la iglesia. Él puede mandar a los ángeles para que lo hagan por Él, porque Dios es espíritu. Pero Él tiene un cuerpo de carne y hueso que se llama iglesia. Y si tú eres la iglesia, tus brazos son necesarios para abrazar, tu boca es necesaria para hablar, tu vida tiene que ser un testimonio para que los demás puedan inspirarse y saber que hay un Dios que vive y cambia vidas. Vamos a orar. Vamos a orar primero esa oración de fe. Si tú nunca has recibido al Señor y hoy estás siendo animado a hacerlo, repite conmigo, y los demás lo vamos a hacer también, como respeto y como respetando también la privacidad de otros. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, hoy he escuchado que tú cambias vidas. Hoy he escuchado que tú estás interesado en mí, que tú sabes lo que yo siento. Yo te pido que tú obres en mí eso que se ha dicho hoy. Cambia mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y pido que tú me des una nueva vida, como yo he oído que tú la das. En el nombre de Jesús. También la iglesia ore conmigo. Señor, escucho que tú nos has hecho pescadores de hombres, que tú nos has mandado inclusive a lugares lejanos para hablar tu palabra. Donde quiera que vaya y donde quiera que esté, va a haber gente con necesidad a mi alrededor que yo ni siquiera sabía que la tenía, y tú vas a dar oportunidades para hablar. Señor, enséñame a pescar. Enséñame a pescar esta pesca que tú has dicho que yo seré un pescador de hombres. Enséñame a testificar de tu poder. Enséñame a hablar, y que cuando nosotros hablemos o extendamos nuestras manos para orar, tu Espíritu Santo haga esa obra que solamente tú puedes hacer. Que tú respaldes nuestras palabras con tus acciones, Dios.
para que las personas puedan creer que tú nos has enviado. Señor, te prometemos la gloria. Y hoy queremos subirnos al barco. Hoy queremos subirnos a ese barco que se llama Evangelio de Poder. Y sea, Señor, que pesquemos de uno por uno, sea que pesquemos de varias personas, o sea que vayamos hasta lo infinito y más allá, llevando tu palabra. Tú ven con nosotros y actúa. Señor, si mis manos te sirven, si mi boca te sirve, si yo puedo servirte, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, y yo iré, y yo hablaré, Señor. Toca mi boca como tocaste la boca de Jeremías con fuego, y que yo pueda hablar tu palabra con denuedo. Yo reconozco que tú tienes poder de cambiar las vidas. Ayúdame a llevar esta esperanza a todos los que me rodean, a todos los que yo conozco, inclusive a los que aún no conozco. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Gracias, Señor.